Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla matutina de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que implica nuestra identidad en Cristo. La palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos enseña que conforme pensamos de nosotros mismos en el fondo de nuestro corazón, así vamos a vivir. La identidad es lo que pensamos de nosotros mismos en el fondo de nuestro corazón, pero ello va a implicar lo que tenemos y lo que podemos hacer. En los días anteriores vimos que nuestra identidad puede tener una de dos fuentes. La primera es la de aquel que nos creó. El que nos creó con una identidad definida para para cumplir un propósito definido, es decir, para hacer y para tener cosas específicas. La palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 nos habla de la identidad. Dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y luego, en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. Ahí vemos claramente la relación entre la identidad y la forma como vamos a vivir. Entonces, la identidad consiste en tres cosas fundamentales: lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos. La otra fuente de nuestra identidad es el mundo, la carne y en última instancia el diablo, porque el mundo y la carne están bajo el maligno. Y esa es una identidad falsa. Cuando el diablo tentó en el paraíso a Adán y a Eva, lo que hizo fue poner en duda la identidad que Dios le había dado y sustituirla por otra cosa. Cuando les dice, si ustedes hacen, entonces serán, invirtió los términos de la identidad. La identidad del ser humano pasó a ser lo que hacía, iba a determinar lo que era, lo cual es imposible, no es real, es una identidad falsa. Esto tiene también una derivación. Dios nos da nuestra identidad en función de lo que vamos a llegar a hacer por la obra de Él en nuestras vidas, mientras el diablo nos da la identidad por lo que hemos hecho en el pasado, derivado de su influencia en nuestras vidas. La identidad verdadera tiene que ve hacia adelante, mientras la identidad falsa ve hacia atrás. Esa es una de las razones por las cuales Jesús nos enseña en Lucas 9:62 que aquel que pone su mano en el arado, pero ve para atrás, sigue pensando en el atrás en lugar de ver el futuro, no es apto para entrar en el reino de Dios. Y si no es apto para entrar en el reino de Dios, no es apto para tener las cosas que el reino de Dios nos ofrece, y además tampoco para hacer las cosas que el reino de Dios requiere. De tal manera que entonces la identidad tiene tres cosas fundamentales: lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Usted y yo tenemos que escoger cuál de las dos vías va a ser la fuente de nuestra identidad. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20, la palabra de Dios también nos enseña que Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escojamos pues la vida para que nos vaya bien, y la bendición para que nos vaya bien en esta vida, de tal manera que necesitamos optar e interiorizar la identidad que Dios nos ha dado. Para comenzar, entonces, necesitamos entender e interiorizar en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque es del corazón, no de la mente, de donde emana la vida, de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios capítulo 4, versículo 23. Necesitamos interiorizar en primer lugar qué somos. Y para comenzar, somos los hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios claramente establece quiénes son los hijos de Dios. No son todos los seres humanos somos criaturas de Dios,
pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en el nombre de Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en el fondo de su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor de nuestras vidas, y que Él nos salvó de nuestros pecados y de la condenación eterna. En segundo lugar, somos santos y sin mancha delante de Él. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que llevó nuestros pecados, usted y yo hemos sido apartados para Dios y sin mancha delante de Él. La palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en tercer lugar, somos reyes y sacerdotes para Él. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. También en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios dice que somos linaje escogido, hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable, de tal manera que el Señor nos dio una identidad para ser testigos de Él aquí en el mundo. En segundo lugar, porque somos todo lo que la Biblia dice que somos, todo lo que Dios dice que somos, es decir, hijos de Dios, santos y sin mancha delante de Él, reyes y sacerdotes. Entonces, primero que nada, lo que tenemos es que Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él no es solamente nuestro pastor, sino nuestro Padre. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos recuerda que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo. Por el otro lado, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. En tercer lugar, Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esas son las buenas nuevas de la salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, tenemos salvación, sanidad, liberación, restauración, y vivimos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia en el cual somos bendecidos por el Señor porque somos sus hijos y Él nos guarda, Él nos forma, Él nos protege, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro proveedor, etcétera. Aparte de ello, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, a cumplir, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, que es lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por medio de Él somos más que vencedores en todas las cosas, como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Y podemos vivir
una vida plena, abundante, próspera, bendecida, en bienestar. Como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero el diablo viene para robar, matar y destruir, y lo hace a través de desviar nuestro enfoque de la identidad que Dios nos ha dado hacia la falsa identidad que Él quiere sembrar o ha sembrado en cada uno de nosotros. Por ello, recordemos que nuestra identidad es el fundamento de lo que somos, de lo que podemos y de lo que tenemos. Y la verdadera identidad viene de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y aparte de ello creer todo lo que la Biblia dice acerca de nosotros, porque es la palabra de Dios. Nos enseña lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando venimos a ser sus hijos, de tal manera que podemos decir sin ningún lugar a dudas que somos lo que Dios y la Biblia dice que somos. Tenemos lo que Dios y la Biblia dice que tenemos, y podemos lo que Dios y la Biblia dice que podemos. Y lo que Dios dice y la Biblia dice es la verdad absoluta sobre la cual nosotros fundamentamos nuestra vida. Es la única verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestra vida, la única roca sólida, el único fundamento real y verdadero de la vida sobre la cual usted y yo podemos alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos creó. Recordemos que Dios es nuestro creador, y Él, como el creador, nos dio un manual de vida, y ese manual de vida es el que necesitamos seguir para que nuestra vida sea todo aquello para lo cual Dios nos creó. Y Dios nos creó para que tuviéramos vida en abundancia, para que cumpliéramos sus planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, para que nuestra vida vaya en aumento como la luz de la aurora, para tener vidas plenas, bendecidas, abundantes y en victoria. Pero necesitamos fundamentar nuestra vida sobre lo que la palabra de Dios dice. Muy bien, con esto hemos llegado a el final de esta perla de la palabra. Espero que el Espíritu Santo siembre esa palabra en nuestros corazones y produzca fruto en abundancia, no solo para la gloria de Dios, sino para bendición de cada uno de nosotros. Muchas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día, y nos vemos en la próxima perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones y un abrazo para cada uno.